Hola, buenos días. Esta semana nos toca la lección número 50, el reinado de justicia del Mesías. Para estudio tenemos Isaías 11 del 1 al 16. En esta lección comprenderemos que el reino que traerá Jesucristo, nuestro Señor, será de justicia. En esta mañana los textos para memorizar serán: el texto para memorizar es: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu y consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y será la justicia ciento de sus caderas y la fidelidad ceñida su cintura. Isaías 11 del 2 al 5. Este es nuestro texto para memorizar, que nuestra lección siempre nos da, para que nosotros recordemos estos textos cuando estemos en algún estudio. Es importante saber cuál es el texto para memorizar. Isaías 11. Al comenzar nuestro estudio de hoy, recordemos que nos encontramos en una sección de profecía del libro de Isaías, que comenzó en el capítulo 7 y que concluirá en el capítulo 12. Hay un progreso y un desarrollo de esta sección de profecías que fueron pronunciadas todas durante el reinado del rey Acaz. En los capítulos anteriores hemos visto la descripción de los tiempos de juicio, un periodo en el cual el Señor Jesús llamó a la gran tribulación. Y de esta manera llegamos a este capítulo 11, que constituye una de las grandes profecías mesiánicas de las Sagradas Escrituras, es decir, que nos habla de la venida de Cristo para establecer su reino y nos muestra el tipo de programa que desarrollará. Así es que tenemos que estar en el capítulo La persona y el poder del rey, así como el propósito y el programa del reino. En el capítulo 12 podremos ver la culminación de esta prolongada sección. En él veremos la adoración del Señor en el reino. Y con respecto al capítulo 11, diremos que los versículos 1 y 2 se habla de la persona y el poder del rey. Luego tenemos el propósito del reino de los versículos 3 y 5. Luego los versículos 6 y 7 se nos dan algunos detalles sobre la vida del reino. Y los versículos 10 al 16 se habla sobre el programa del reino. Leamos el versículo 1 del capítulo 11 de Isaías, donde comienza a hablarse de la persona del poder del rey. Saldrá una vara de tronco de Isaías, un vástago retoñará en sus raíces. Otra traducción lo expresa de esta manera: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces será fruto. Observemos que aquí se menciona una vara o un retoño, pero no se hace referencia a David. Se menciona el padre de David. Aquí él habla de una vara o un vástago viviente, procedería de él. Vamos a tratar este tema cuando estudiemos el capítulo 53, cuando veamos allí al Señor Jesucristo como la vara, el vástago y el tronco, que procede del mismo rey David. Por supuesto que en nuestro pasaje de hoy se explica que él formaría parte de la descendencia de David. Pero, ¿por qué el profeta Isaías retrocedió hasta Isaí? Bueno, el linaje real comienza con David. Isaí era un agricultor, un pastor de ovejas. Vivía en una pequeña población llamada Belén. De David se había rebajado a nivel de un campesino. Ya no pertenecía a un príncipe criado, a un palacio, sino a alguien criado en el taller de un carpintero. Por lo tanto, Isaías escribió con delicadeza que el retoño procedería del tronco de Isaí. En esta segunda oportunidad en que se menciona esta vara o retoño, la primera vez fue mencionada de Isaías 4:2. Como ya hemos dicho anteriormente, hay unas 18 palabras en hebreos que son traducidas como vara,
Y esto es uno de los títulos que se le ha dado al Señor Jesucristo en el capítulo 53. En este mismo libro de Isaías se le menciona como una raíz que sale de la tierra seca. Un gran erudito hebreo dijo en su cumplimiento histórico: aún el sonido de las palabras de la profecía se destaca la palabra vara. Aquí el príncipe tan humilde era un pobre nazareno. Como podemos ver en Mateo 2:23, Cristo tuvo un origen humilde, naciendo allá en Belén y la ciudad de David, pero también la ciudad de Isaías. Ahora leemos versículo 2 del capítulo 11, Isaías, donde podemos ver algunas características del rey. Y reposará sobre el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. En estas 7 características del Espíritu que reposa sobre el Señor Jesucristo y que expresa la plenitud del poder, 1 es el Señor, 2 de sabiduría, 3 de inteligencia, 4 de consejero, 5 de poder, 6 de conocimiento, 7 de temor. El Señor, de temor del Señor. El número 7 en las Sagradas Escrituras no representa necesariamente a la perfección. La idea principal significa plenitud, algo que es completo en el Evangelio de Juan 3:34. Leemos: Dios nos da un espíritu por medida. Y en la carta del apóstol Pablo en los Efesios 5:18 se nos aconseja ser llenos del Espíritu. En el recipiente de nuestra vida cristiana, algunos de nosotros tenemos solo unas gotas ahí en el fondo. Otros tienen una cuarta parte del vaso. Otros la mitad. Realmente uno encuentra a pocos cristianos que estén verdaderamente llenos del Espíritu Santo. Una niña solía decir en una oración: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Yo no puedo tener mucha cantidad, pero puedo rebosar mucho. Y hay muchos pocos creyentes que están tan llenos que rebosan por todas partes. En este sentido, el Señor Jesucristo fue una excepción. Se nos dice aquí, en el primer lugar, reposar sobre el Espíritu del Señor. El Señor Jesucristo en su humanidad vivió en el poder del Espíritu. Cuando Él regrese, va a gobernar en el poder del Espíritu. Aquí vemos que el espíritu de sabiduría en primera epístola de Pablo a los Corintios 1:30 dice que Dios le ha hecho nuestra sabiduría el día de hoy. Él es el único que puede guiarnos a través de la vida. La realidad, amigo oyente, es que ni usted ni podemos enfrentar al mundo del presente. El Señor Jesucristo pudo decir en Juan 14:30, vine al príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás no tiene ningún poder ni dominio sobre él, pero sí puede encontrar algo en nosotros. Necesitamos el espíritu de sabiduría y el Señor Jesucristo es el espíritu de sabiduría. Aquí se menciona también un espíritu de inteligencia, lo cual se refiere a un discernimiento espiritual. Es algo que realmente entristecedor descubrir que pocos creyentes tienen alguna clase de discernimiento. Nos sorprende ver la forma en que algunas personas siguen un individuo basándose solamente en experiencias humanas. Parece que volaran apariencias o el sonido de su voz, pero no comprenden realmente lo que está diciendo, o si lo que está diciendo es de acuerdo a la palabra de Dios. Los cristianos necesitan ese espíritu de inteligencia. Esta es una de las cosas por las cuales siempre hemos orado y que parece ser más necesaria que nunca ahora en este tiempo. Necesitamos ser conscientes de quiénes están de parte del Señor y quiénes no lo están. Esta falta de inteligencia para considerar los asuntos espirituales manifiesta de muchas maneras. Algunos cristianos evidencian una falta de comprensión del carácter o de la situación de otros cristianos. En otras notas, una falta de comprensión de los alcances de posibilidades de obras de Dios. Hay algunos que juzgan las cosas
a primera vista, sin profundizar y emitir juicios o opiniones apresuradas. A veces los creyentes se dejan influenciar fácilmente por las opiniones de los demás. No distinguen las motivaciones ni perciben si son espirituales o no lo son, o simplemente son egoístas. Amigos oyentes, cuán importante es la inteligencia espiritual. ¿Ha orado una o alguna vez por esto? Pídale a Dios que el espíritu de inteligencia para aplicarlo en todos los asuntos personales de su vida y a los derivados de su relación con otros cristianos y no cristianos. Luego dice aquí en este versículo 2, el espíritu de consejo. Todos nosotros necesitamos consejo. ¿Ha notado usted que el Señor Jesucristo nunca le pidió consejo ni dirección a nadie? Él daba el consejo a los demás. Dice también que el espíritu de poder. ¿Cuánto necesitamos poder en el día de hoy? El apóstol Pablo escribió a los Filipenses 3:10. Y hablando al Señor Jesucristo manifestaba su deseo de conocerle y de conocer el poder de su resurrección. Y tenemos que reconocer que necesitamos esa fuerza, esa energía espiritual y ese poder. El versículo 6 y 7, 2 finaliza mencionando el espíritu conocimiento y el espíritu de temor al Señor. Y aquí, como vemos nosotros, forma el carácter cristiano que podemos adquirir mediante el estudio de la palabra que Dios bajó a la guía al Espíritu Santo. Continuamos leyendo ahora los versículos 3 y 4 de este capítulo 11 del libro del profeta Isaías, que comienza y hablamos sobre el propósito del reino, y le hará entender diligente en el temor del Señor, no juzgar a según la vista de los ojos, ni resolver por la que oigan sus oídos. Asimismo que juzgará con juicio a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Observemos aquí que la última frase del versículo 4 en la que dice que él matará al impío. Esto se refiere a la época en que Satanás tenga su apogeo sobre la tierra durante la gran tribulación. Y humanamente hablando, no habrá liberación para el mundo. En dicho periodo, aún Israel clamará y la ayuda no vendrá del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. La ayuda vendrá de arriba. En aquel tiempo, llenará el Mesías, él establecerá su reino y propósito de venida del Señor en este mundo. Será muy evidente. Este mundo necesita quien lo gobierne. El mundo no ha elegido ni votado por él, ni tampoco lo hará en el futuro, pero este es el universo de Dios, y él colocará el Mesías aquí en la tierra, como dice el versículo 3. No juzgará según la vista de sus ojos, es decir, que no juzgará según las apariencias, ni tampoco por lo que oigan sus oídos, es decir, que no pronunciará sentencia fundándose en rumores. No habrá juicio prolongado, ni dudas, ni fallo en la aplicación de la justicia, como a veces sucede en la actualidad, cuando los culpables se las arreglan para eludir el castigo que corresponde. Todo este asunto reviste una gran severidad para algunos y una gran responsabilidad para otros. Habrá dos juicios, uno para los creyentes. Al principio de la tribulación, los creyentes tendrán que presentarse ante el tribunal de Cristo. La presencia de los creyentes frente al tribunal de Cristo fue descrita por el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Luego, al final del reino de Cristo, habrá otros juicios para los creyentes en Jesucristo, como podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12. Juicio en la Biblia llamada el Gran Trono Blanco.
En lo que respecta a los creyentes, es decir, a los que hemos encontrado la salvación gracias a la obra de Cristo en la cruz, como ya hemos dicho, tendremos que presentarnos ante el Señor Jesucristo. Todo lo que en nuestra vida cristiana ha sido falso o aparente saldrá a relucir en aquel día. Por ello, sería conveniente que mientras estamos aquí en la tierra nos sometamos a un examen de su palabra y a la acción de su espíritu y nos despojemos de todo lo que no sea auténtico y seamos transparentes ante esa luz divina y ante la mirada de los demás, ya que algún día todo quedará expuesto a la vista.